Hello strangers, ¿me extrañaron? El día de hoy vamos a hablar acerca de la desaparición de Leah Roberts. La verdad, en esta desaparición no estoy muy segura de si fue una decisión forzada o si fue una desaparición por elección. Si quieren saber de qué les estoy hablando, quédense viendo el video. Comenzamos. Leah Toby Roberts nació en 1976. Era la menor de 3 hermanos de una familia que vivía en los suburbios de Durham, Carolina del Norte. Cuando tenía 17 años, su padre fue diagnosticado con una enfermedad pulmonar crónica. Esto puso una gran tensión en la familia y fue justo cuando Leah comenzó sus estudios en la Universidad Estatal de Carolina del Norte en las cercanías de Raleigh en 1995. Cuando Leah tenía 20 años de edad y cursaba segundo año en la universidad, su madre murió repentinamente de una enfermedad cardíaca. En el otoño de 1998, regresó a la escuela después de tomar algo de tiempo libre, y fue entonces cuando tuvo que ser hospitalizada después de estar involucrada en un grave accidente de coche que resultó en un pulmón perforado y un fémur roto. Ella le dijo a su hermana Cara después que cuando vio el camión frente a ella estaba segura de que iba a morir y sintió que renació después de su recuperación. Leah tomó un tiempo libre de la universidad nuevamente y decidió que quería vivir su vida al máximo. En la primavera de 1999, justo 3 semanas antes de su viaje programado para Costa Rica, su padre murió. A pesar de esto, Roberts decidió continuar con el viaje. Debido a que se iba a ir del país y sus padres ya habían fallecido, Leah le dio a Cara un poder legal sobre sus cuentas bancarias, donde dejó algo de dinero que había heredado de sus padres. Con un título en español y la carrera de antropología casi completa, Roberts dejó la escuela. Cara y su hermano Heath trataron de convencerla de que aguantara unos 6 meses más, pero ella se negó. En lugar de concluir sus estudios, aprendió a tocar la guitarra, tomó la fotografía como un hobby y consiguió un gatito de mascota al que le puso Bea. Leah comenzó a salir a cafés locales para escribir poesía y sobre el significado de la vida en sus diarios y hacer nuevos amigos en el proceso. Con una de sus amigas, Janine Quiller, y su compañera de cuarto, Nicole Bennett, discutió la idea de emular el libro Generación Beat escrito por Jack Kerouac y hacer un viaje por carretera. La mañana del 9 de marzo del año 2000, Leah habló por teléfono con Cara sobre posibles planes a futuro. No hicieron compromisos, pero Cara recuerda que la llamada termina en el entendido de que se iban a ver pronto. Por la tarde, Leah y Nicole acordaron cuidar de unos niños al día siguiente. Su compañera de cuarto se fue a trabajar y regresó más tarde, momento en el que se dio cuenta de que Leah y su Jeep Cherokee blanco de 1993 no estaban allí. Ella no pensó mal, ya que Leah había estado yendo y viniendo a intervalos impredecibles desde que había abandonado la escuela. Sin embargo, Leah no llegó a la cita de canguro al día siguiente y no había vuelto a casa. Al final del día 11 de marzo, Leah seguía ausente. Sus amigos y familiares que esperaban para verla habían estado llamando a la casa tratando de encontrarla. El lunes 13 de marzo, Cara informó su desaparición a la policía de Durham. El 14 de marzo, Cara y Nicole revisaron la habitación de Leah. Una cantidad significativa de su ropa estaba desaparecida, lo que sugiere una larga ausencia planificada. Parecía que se había llevado a Bea con ella y también había dejado una nota. No soy suicida, soy todo lo contrario, recuerda Kerouac. Dejó también un poco de dinero, aproximadamente el valor de un mes de su parte del alquiler y los gastos, y sugirió que regresaría. La nota fue ilustrada con un dibujo del gato de Cheshire. Cara todavía tenía poder legal sobre las cuentas bancarias de Leah. Ella era capaz de mirar los registros financieros de su hermana. Descubrió que Leah había estado retirando varios miles de dólares en la tarde del 9 de marzo y luego usó su tarjeta de débito para pagar por una habitación de un motel cerca de Memphis, Tennessee. Las transacciones posteriores fueron las compras de gas y alimento. Los lugares sugieren que Leah se desplazaba hacia el oeste por la Interestatal 40 y luego hacia el norte por la Interestatal 5. Cuando llegó al extremo occidental,
forestal de la Interestatal 40 en California. Después de una compra de gas poco después de medianoche de la mañana del 13 de marzo en Brooks, Oregon, todas las actividades en las cuentas de Leah terminaron. Para entender por qué su hermana se dirigía al norte del Pacífico, Kara y Susie Smith, la mejor amiga de Leah, fueron a las tiendas de café de Durham que Leah había estado frecuentando. Allí encontraron a Janine Quiller, con quien había estado hablando de la obra de Kerouac. Las dos habían sido impactadas por la novela de 1958, El Dharma Bombs, una secuela de On the Road, con Kerouac trabajando en el Servicio Forestal de los Estados Unidos de vigilancia contra incendios en Desolation Peak en el Parque Nacional North Cascades. Leah había expresado su interés en ver el área por sí misma. Kara se sintió aliviada de haber descubierto el probable objetivo de su hermana. Las cuentas de Leah no mostraron ninguna actividad nueva, pero no tenía ninguna razón para creer que algo desafortunado hubiera ocurrido. Kara esperaba que Leah la llamara el 18 de marzo por su cumpleaños. En cambio, ese día recibió un correo de la oficina del sheriff del condado de Durham, donde le decían que llamara a uno de sus homólogos en la oficina del sheriff del condado de Whatcom en Bellingham, Washington. Se había encontrado el Jeep Cherokee de Leah accidentado en un bosque, pero sin rastro de ella. El coche fue descubierto por una pareja que realizaba una travesía a lo largo de Canyon Creek, una ruta lateral de la autopista Mount Baker que sirve a algunas residencias aisladas y campamentos de tala, y alrededor del bosque nacional Mount Baker Squallow-Me, a poca distancia al sur de la frontera con Canadá. La pareja había observado cómo algunas ramas y árboles más pequeños y frágiles habían sido arrancados y golpeados y se encontraban al borde del camino. Bajando por la ruta, al pie de un empinado terraplén, estaba el jeep de Leah severamente dañado. Desde el camino que tomó el automóvil a través de los árboles y a la medida en que ambos habían sido dañados, los investigadores determinaron que había estado viajando a 64 kilómetros por hora cuando se salió de la carretera y bajó por la pendiente. Las pertenencias y los objetos personales de Leah continuaban en el interior del vehículo. Estos habían sido descolocados por la fuerza de los golpes que llevaron a que el coche incluso volteara. No se encontraron rastros de sangre u otros signos de lesiones de la conductora. Parecía imposible que alguien hubiera estado dentro del jeep cuando se estrelló, lo que sugiere que el accidente podría haberse organizado o planeado. Se habían encontrado colgadas en las ventanas del coche mantas y almohadas, lo que sugiere que se había utilizado como refugio después de haber sido destruido. El pasaporte, el talonario de cheques, la licencia de conducir, la ropa, la guitarra, los CDs y otras pertenencias de Leah se encontraron dispersos en la zona circundante. También se encontraron trozos de comida para gatos y un pequeño transportador de gatos en el vehículo, confirmando que Leah había llevado a Bea en el viaje con ella, aunque nunca se encontró al gato. Sin embargo, objetos de valor como dinero en metálico, un total de $2,500 y algunas joyas también se quedaron en el vehículo, lo que descartó el robo como móvil del accidente. Kara y Head volaron a Bellingham para ayudar a los investigadores. Visitaron el lugar del accidente y con la ayuda de la oficina del sheriff crearon un volante que publicaron en la ciudad. Entraron en negocios que Leah pudo haber visitado y consultaron a propietarios y clientes. Entre las pertenencias de Leah encontraron un billete de la entrada de una exhibición de American Beauty en el teatro del centro comercial Billy's Fair en Bellingham el 13 de marzo por la tarde. Esto sugirió que podría haber pasado unas pocas horas en la ciudad después del viaje de 5 a 6 horas desde donde había comprado gasolina en Oregon. Cerca del teatro se encontraba el único restaurante para sentarse del centro comercial, donde Head y Kara creían que Leah podría haber ido a comer. La policía encontró a 2 clientes, ambos hombres, que no solo recordaron a Leah, sino que se sentaron a cada lado de ella en el mostrador del restaurante ese día, hablando sobre Kerouac y sus planes. Uno de los hombres afirmó que se había ido con un tercero a quien llamó Barry y proporcionó una descripción para un dibujo policial del hombre. Sin embargo, ni el otro hombre ni ningún otro cliente que había estado en el restaurante en ese momento podía corroborar la existencia del tercer hombre.
El coche fue rescatado del lugar del accidente y llevado a un garaje propiedad de la policía. El FBI se involucró en el caso al constatarse de que Leah, al menos por actividad con las tarjetas, había traspasado la jurisdicción de varios estados estadounidenses. Dos aspectos de la evidencia sugirieron que Leah había sido víctima de un crimen. Primero, la cantidad de dinero encontrada en sus pantalones sugería que había gastado muy poco en Bellingham, menos de lo que podía esperarse si hubiera estado en la ciudad durante varios días. En segundo lugar, debajo de una estera del piso encontraron el anillo de compromiso de la madre de Leah, que ella usaba constantemente. Sus amigos en Carolina del Norte dijeron que lo atesoraba por la conexión que le ofrecía a su difunta madre y que nunca se lo habría quitado voluntariamente, a menos que hubiera olvidado por completo quién era. Head y Cara regresaron a Carolina del Norte después de 4 días. Trabajando en la teoría de que podría haber resultado herida en el accidente y haberse alejado. La policía pasó 2 semanas en abril buscando con ayuda de perros y helicópteros en el área alrededor del jeep, donde se podría esperar que estuviera razonablemente si hubiera dejado la escena. No encontraron rastro de ella. Imágenes de una cámara de seguridad de una gasolinera en la que había parado a reposar en el estado de Oregon la mostraron sola y aparentemente en buenas condiciones, aunque varias veces se asomaba al estacionamiento, un área que no era cubierta por la cámara mientras descansaba. Esto podría sugerir un compañero de viaje, tal vez Barry, el compañero de comedor con el que supuestamente, según los 2 testigos, pudo haberse ido. Aunque los investigadores no creyeron en la posibilidad de que viajara con ella en el coche. Días después de descubrirse el coche, un hombre llamó a la oficina del sheriff para informar sobre un avistamiento de Leah. Afirmó que su esposa la había visto desorientada y confundida, deambulando por una estación de servicios en Everett, cerca de Seattle. Después de pasar esta información, pareció entrar en pánico y colgó antes de identificarse. Sin embargo, la policía consideró incuestionable dicha pista sobre Leah. De vuelta en Carolina del Norte, Cara se puso en contacto con Monica Kayson, una mujer que había ayudado a otras familias a encontrar seres queridos desaparecidos en los casos clasificados como fríos. Kayson se ha especializado en mantener vivos los casos en los medios de comunicación con la ayuda de una red de voluntarias llamada Community United Effort, después de que los esfuerzos oficiales agotaran todas las pistas. En el año 2005, en el 4º aniversario de la desaparición de Leah, Kayson organizó una caravana en todo el país siguiendo la ruta de Leah al oeste hacia Bellingham, para crear conciencia sobre su caso en particular y otros casos de personas desaparecidas sin resolver en general. Ella y Cara aparecieron en el programa de Larry King Live en el CNN en 2005. Luego de concluirse la investigación inicial, Cara pidió a la oficina del sheriff del condado de Whatcom que se quedaran con el auto de Leah en caso de que aparecieran más pistas años después. Esta decisión dio sus frutos en el año 2006, cuando Mark Joseph, el detective que había investigado originalmente el caso, pasó sus archivos a 2 detectives más jóvenes. Al revisar el caso de Leah, uno notó que el automóvil y su contenido no habían sido procesados completamente como evidencia cuando se trajeron originalmente. Los 2 decidieron terminar ese trabajo. Nadie había mirado debajo del capó del jeep, por lo que lo abrieron y descubrieron que se había cortado un cable al ralé del arranque. Esto habría permitido que el automóvil acelerara sin que nadie apretara el pedal del acelerador, confirmando las sospechas iniciales de que no había nadie en el automóvil cuando salió de la carretera y por lo tanto había sido destruido a propósito. Encontraron una huella digital debajo del capó y algo del ADN masculino en un artículo de la ropa de Leah. Estas pistas les llevaron de regreso al hombre con el que se había afirmado ver a Leah después de salir del restaurante, el supuesto Barry. Uno de los testigos que hablaron con la policía y pudo identificar al tercer sujeto. Uno de los 2 testigos que habló con la policía y que identificó al tercer sujeto había trabajado como mecánico y tenía antecedentes militares, lo que aumentó aún más las sospechas de los detectives. Pero este se había mudado a Canadá, complicando y alargando el esfuerzo para obtener huellas digitales y ADN de él.
Desde entonces, personas han afirmado que la han visto, pero no se ha encontrado ningún indicio de Leah Roberts. Y eso es todo por el video de hoy, Strangers. Espero, como siempre, que la narración les haya gustado. ¿Ustedes qué piensan acerca de este caso? ¿Creen que Leah desapareció porque alguien la raptó o creen que fue decisión propia? Déjenme abajo los comentarios, con gusto los estaré leyendo. Ahora sí me despido deseándoles una hermosa tarde y recuerden que nos vemos muy prontito aquí en otro video. Adiós.